Joel quedó roto de por vida por el hongo del Cordyceps y ahora es otro hongo el que lo salva. Como dijeron al principio de la serie, después de todo, la penicilina se saca de un hongo. Todo está conectado. Corre apertura. Muy buenas nación YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Y el capítulo 8 de The Last of Us nos llevó de lleno al horror humano. ¿Qué pasa cuando un ser oscuro interpreta el amor de la peor manera y manipula para generar una confianza que le dé poder? Bella Ramsey se come el capítulo, que es su favorito según lo que contó hoy en esta entrevista. Episode 8 for sure. It's just the most intense. Like, it's Ellie surviving without Joel and surviving for Joel and enduring so much pain for him. But I loved it. Like, I had a great time. En el video vamos a repasar simbolismos, detalles y referencias que quizás no viste, además de repasar los temas centrales del episodio. Si les gusta el análisis, porfa no se olviden de dejar su like, a ver si llegamos a los 20.000 me gusta, que es una cifra que es una locura, pero lo alcanzamos en el capítulo 3. A ver si podemos repetir eso. Así que si pueden, dejen ese me gusta, ese pulgar para arriba, nos ayuda mucho. Y es solo un cliccito, está ahí. Si pudiera lo haría yo en tu computadora. El capítulo trata dos temas principales, el amor y la confianza, y contrasta sus connotaciones positivas y negativas a partir de Ellie y David. Ellie y Joel están en un momento de su relación en donde confían plenamente el uno con el otro. David, por su parte, usa la confianza como un arma, un método no solo para manipular a Ellie, sino a toda su comunidad. Y el amor es lo que hace posible que Joel se levante de ese colchón. Pero también, un tipo oscuro y con un espíritu violento y predatorio como David, interpreta el amor de la peor de las maneras, como evidencia su discurso sobre el Cordyceps. Al ver a Ellie por primera vez, sabe que encontró a una igual, no es otra oveja como los demás que lo rodean y la quiere poseer, quiere ser su dueño, porque esa es su grotesca y deforme interpretación del amor. Todo lo que pasa en este capítulo respeta casi a rajatabla lo que nos muestra esta parte del videojuego. Ellie tiene que cuidar a Joel, que está inconsciente, sale a cazar, después de herir a un venado lo persigue y se encuentra con David y su compañero. Él gana su confianza, devela que eran parte del grupo que se cruzaron en la universidad, le da la medicina a Ellie y después él y sus compañeros la persiguen hasta la guarida, donde la apresan y casi la matan para comerla, hasta que Ellie grita que está infectada y eso lleva a la batalla final con David, que funciona como un jefe en el juego. En una secuencia bastante similar a lo que vimos en la serie, solo que con una diferencia clave. En la adaptación, Ellie está sola en todo momento, incluso cuando logra matar a David después de que él intente abusar de ella. Esto le da una autonomía y un poder mayor a Ellie, y como dice el guionista principal de la serie, Craig Mazin, en el podcast oficial de esta semana, decidieron este cambio para poder ver a Ellie atravesar el peor trauma y reencontrarse con Joel, que esta vez ocupa un lugar diferente de protector. No es el que la salva, sino el que la reconforta, el lugar seguro al que Ellie necesitaba regresar. Por cierto, sobre la pregunta de si Ellie es capaz de infectar mordiendo a otra persona, hay una respuesta bastante definitiva a eso, pero como es un spoiler lo voy a abordar para el final del video, por si lo quieren ver o no. Pero arranquemos por el principio, en donde la adaptación vuelve a su misión principal: expandir lo que conocemos de los personajes secundarios del juego, aprovechando que podemos descubrirlos de otra manera que no sea con una interacción con el protagonista que nosotros manejamos. Lo vemos a David, que está a cargo de una misa en honor a la pérdida de uno de los miembros de esta comunidad, quien era el padre de esta nena, y descubrimos es el mismo que mató Joel defendiéndose en la universidad. Nos encontramos con esta comunidad hundida en la nieve y el más crudo invierno, como cuentan estos planos que nos establecen el lugar. Mientras tanto, escuchamos la lectura de Apocalipsis 21, del libro de las revelaciones de la Biblia, y es David, el líder y pastor de esta comunidad, quien lo está leyendo en medio del velorio del padre de esta nena. Mazin contó que eligió este trayecto de la Biblia porque en su cabeza este sería el verso que David siempre lee cada vez que hay una muerte en esa comunidad, ya que habla de renacer y encontrar la fe en el peor momento. El libro del Apocalipsis habla sobre el fin del mundo y el paraíso que nace a partir de toda esta destrucción. Esto también nos empieza a pintar muy sutilmente cómo piensa David. Es a través del dolor y la violencia donde uno encuentra esta sensación de renacer. El lugar en el que se genera esta misa es un ex restaurante dentro del resort vacacional donde se instalaron y sale directamente del juego, así como la bandera cuya frase le da nombre al capítulo: cuando estamos necesitados, Él proveerá, la cual hace alusión a Dios, pero es David quien se pone en ese lugar de líder y proveedor. Al final del discurso, la nena pregunta cuándo van a poder enterrar a su padre, lo cual es una pista de que todos en la comunidad sospechan el verdadero origen de la carne que se está comiendo en medio de esta hambruna. David mira
mira a su mano derecha James y miente. Esa es la diferencia clave entre esta comunidad y otra que vimos florecer anteriormente como lo es Jackson. Aquel grupo estaba liderado por un grupo de hombres y mujeres basándose en la confianza. Acá, David dirige todo creando una falsa sensación de confianza a partir de engaños y mentiras. Por eso es un lindo simbolismo que el lugar que esta comunidad está habitando, a diferencia de Jackson, no es un pueblo de verdad, sino un resort, un parque ficticio que emula ser otra cosa. Por cierto, el personaje de James está interpretado por Troy Baker, el actor que le dio vida a Joel en el videojuego, y así se suma a Jeffrey Pierce, que en el juego es Tommy y en la serie es Perry, y a Merle Dandridge, quien interpreta a Marlene tanto en el juego como en el show. Solo nos falta la Ellie original, Ashley Johnson, que apareció en el tráiler y hasta ahora no nos mostraron a su personaje, así que será en el final de temporada. Afuera, David y James tienen una conversación sobre raciones y todo indica que están hablando en código, ya que en realidad se están refiriendo a cuántos cuerpos quedan disponibles y analizan dónde pueden salir a conseguir más víctimas. Esto lo confirmamos cuando llega Joel al depósito y se encuentra con varios cuerpos ya colgados. El padre de esta nena está lejos de ser el primero que esta comunidad consume. Volvemos a Ellie, quien está cuidando a Joel y aunque él no puede comer ni beber, lo ayuda a mojarse los labios y comparte la última pieza de carne seca con él, esperando que eso lo haga reaccionar. En este momento, él está pensando qué haría Joel en su situación, y como viene mostrando la serie desde el principio, ella quiere ser él, entonces agarra el rifle y sale a cazar. El momento del disparo al conejo blanco es un guiño al juego, en donde la temporada de invierno arranca con Ellie cazando con su arco a un conejo blanco y después intenta atrapar al ciervo. Al momento de dispararle al segundo animal, la cámara se queda mucho con los gestos y preparación de Ellie, recordando la clase que Joel le dio en el sexto episodio. El ciervo la lleva hasta David y James, quienes lo encuentran primero, a diferencia de lo que pasa en el juego, en donde Ellie llega al cuerpo y ahí aparecen ambos. La idea de este cambio es hacernos creer que él es un buen tipo y puede llegar a ser un aliado. La conversación que tiene acá Ellie con ambos está sacada casi textual del material original. We're from a larger group, women, children, and we're all very, very hungry. From a larger group, women, children, we're all very, very hungry. We're not asking for charity. We can trade you for some of the deer. We have, what do you need? We have... Maybe we could trade you for some of that meat there. What do you need? Medicine? Medicine. Back in our village, you're welcome to follow us. I'm not following you anywhere. You're welcome to follow us. I'm not following you anywhere. Anyone else shows up? You put one right between my eyes. That's right. Anyone else shows up, I put one right between my eyes. That's right. Sobre esa secuencia, Ellie cambia su voz para sonar más amenazante, pero también es por el frío. De hecho, Bella Ramsey confirmó que estaban filmando a casi menos 20 grados de temperatura, y entre eso y el esfuerzo por cargar el arma, que era un rifle de verdad, su voz terminó siendo más gruesa. En esta conversación es donde ya David reconoce algo diferente en Ellie, y desde este momento se siente atraído por ella. Así empieza la manipulación de nunca ser agresivo, pero sí manejar la situación a su gusto, llevándola hacia el lugar donde prendan la fogata y empieza a contarle sobre su vida para confundirla. Esta conversación tiene bastantes partes sacadas del juego, incluido el momento en donde David devela que uno de los tipos que Joel mató era parte de su grupo. Lo nuevo y muy espeluznante, una vez que conoces la verdadera cara de David, es donde comenta que antes del apocalipsis él era profesor de matemática y le enseñaba a chicos y chicas de la edad de Ellie. Entonces, con la información que tenemos después en el capítulo, se te pone un poco la piel de gallina pensando en el destino de esos chicos. También David hace mención a que él vivía en la zona de cuarentena de Pittsburgh, lo cual es una linda manera de rescatar una locación importante en el viaje de Ellie y Joel en el videojuego, que en la serie fue cambiada por Kansas City. En la historia original, esta conversación llega justo antes de que Ellie y David escapen de una horda de infectados en donde se salvan la vida más de una vez entre ellos, forjando una relación, lo cual hace súper impactante el momento en que todo se da vuelta. A la hora de adaptarlo, Mason y Druckmann comentaron en el podcast oficial que decidieron rescindir de los infectados en este capítulo porque si los tenías dando vuelta por el resort abarcarían la atención de todo el episodio y querían que este trayecto de la historia se centre en otra cosa. Entonces Ellie escapa con la penicilina y a la hora de inyectarla ella no sabe cuál es el lugar correcto y toda esta desesperación se construye sobre la impotencia de tener la solución en tus manos pero no saber cómo usarla. La nena se acuesta al lado de Joel en una imagen que te destruye y también está sacada del juego hasta con el colchón y acolchado haciendo juego. De nuevo en el resort
resort tenemos otro lúgubre vistazo a la realidad de esta comunidad, que aunque su líder le quiera ocultar la verdad sobre la comida, lo sospechan. La cámara sigue la carne mientras la cocinera pregunta qué es eso, y aunque sabe que no es venado, aceptar y compartir la verdad sería demasiado duro. Y hablando de duros, en esta secuencia vemos con la mano dura que David lleva adelante esta teocracia patriarcal, violentando a la nena que estaba demandando justicia por su padre muerto y después extendiendo su mano para que ella misma la tome en señal de completa sumisión. Después se le dedican varios segundos a mostrar a toda esta comunidad comiendo, algunos con más dudas que otros que se abalanzan sobre el plato, pero en mayor o menor medida sintiendo el alivio de calmar el hambre, tal y como lo cuenta Troy Baker en esta entrevista. I'm looking at everybody in this hall when David says eat, and these people dive in and they're consuming the most unconscionable meal, and then a bowl is put in front of him, and I refuse to eat until I look at David, and David's looking at me like, you too. And James takes a bite. This horrible, sickening feeling washes over him because he realizes that it's sustaining him and maybe even satisfying him. El grupo al día siguiente va tras Ellie, que a diferencia del juego está afuera cuando los divisa, y antes de llegar James tiene esta discusión con David donde muestra lo insatisfecho que está por las decisiones del líder y lo ataca con sus creencias. Acá nos siguen mostrando que lo que decide David es cada vez más extraño y solo está basado en su horrendo deseo. Ellie le deja el cuchillo a Joel y sale a llamar la atención del grupo. James entonces logra dispararle al caballo y, para tranquilidad de todo el mundo, ningún animal fue herido en estas tomas de acción, ya que se usó una marioneta y después efectos especiales en el momento del disparo. Se llevan cautiva a Ellie y tenemos el momento que estábamos esperando, que es el regreso de Joel, que elimina de la manera más eficiente a uno de los cazadores y después apresa a otros dos. Un detalle que se toma de la última versión del juego, y ya lo mencionamos en análisis anteriores, es el foco en los nombres de cada uno de los tipos que aparecen y mueren. Al nombrarlos se los individualiza, son personas y no solo muñecos que caen sin más. Como vimos con la nena al principio del capítulo, cada persona asesinada deja un rastro. Por eso es clave este momento del interrogatorio de Joel, donde él está dispuesto a hacer cualquier cosa por recuperar a Ellie, incluso torturar y asesinar a dos personas que estaban pidiendo clemencia. Y todo este accionar de Joel y cómo cada persona deja un rastro y un legado después de ser asesinada es muy importante para más adelante. El sistema de interrogatorio de Joel, en donde a ambos les pide que indiquen el lugar en el mapa en donde está la comunidad, es el mismo que usó con la pareja del capítulo 4 y también sale del videojuego. En el resort tenemos el principio de toda una secuencia que te hiela la sangre, y es también cuando toda esa alegoría religiosa del capítulo tiene su punto cúlmine al plantear a David como el diablo tentando a Ellie. Ella está presa, reducida, con hambre y herida, en una situación de total vulnerabilidad, y David se aprovecha de eso, ofreciéndole soluciones o tentaciones si seguimos con el tema del diablo y las escrituras cristianas. Después de debilitarla aún más con esta conversación, la deja sola como una maniobra más de manipulación, y es ahí donde ella descubre el secreto de los caníbales. Sin embargo, al confrontarlo, David vuelve a tomar el control de la situación, o es lo que él cree, explicando cómo esto fue un último recurso y la inspiración que siente por parte del Cordyceps, cómo defiende a los suyos y cómo ama. Otra vez esa palabra clave que atraviesa toda la serie. Ellie simula caer ante estas palabras, pero le rompe los dedos y casi alcanza a robar las llaves hasta que termina siendo herida por David. Pero esto no rompe su espíritu, y esa situación es clave para lo que se viene al final del episodio. Joel llega al resort y descubre el cadáver del caballo que tenía con Ellie, además de la verdad sobre estos caníbales y la mochila de su compañera, así como pasa en el juego. Mientras tanto, en la celda, David y James agarran a Ellie para descuartizarla, y acá uno puede preguntarse por qué no simplemente David le dispara a Ellie al entrar. Y sobre esto me gusta la explicación que dieron Mason y Neil Druckmann en el podcast, hablando de cómo después de sentir su orgullo lastimado por el rechazo y haber sido herido por Ellie, David siente que tiene que reafirmar su posición de poder. Entonces, un disparo hubiera sido demasiado fácil, demasiado directo. Ese error le da la posibilidad a Ellie de jugar su último as bajo la manga, literalmente, que es su situación de infectada e inmune. Ellos no saben si es verdad que puede contagiar, y ese segundo de duda es suficiente para que la chica agarre la cuchilla y elimine a James. Por cierto, todo este momento, como podemos ver en las imágenes detrás de escena, fue filmado con efectos 100% prácticos, y Troy Baker contó que Bella lo habrá matado 20 veces entre todas las tomas. Así llegamos a la batalla final, que, como dije al principio, está sacada directamente del juego, incluso con algunos diálogos calcados. Acá se cae la última de las caretas de David, que al ver cómo Ellie incendia el lugar, lo ignora y sigue buscando a su presa. A fin de cuentas, el bienestar de esta comunidad
comunidad no le importa y antepone su oscuro deseo. Tal es así que en medio de todo el incendio, con la nena presa de su fuerza, lo único que dice es algo horrible, como que la lucha es la parte que más disfruta y no hay miedo en el amor. Cuando David empieza a usar una mano para lo peor, Ellie logra alcanzar la cuchilla y desprende toda su ira en esta escena que sale del juego, pero impacta mucho más gracias a un trabajo increíble de sonido, de puesta de escena y sobre todo actoral por parte de Bella Ramsey. Según Mazin, en esta secuencia la única dirección que le dieron es que no había restricciones, que exigiera su interpretación hasta donde ella quisiera, y el resultado fue totalmente visceral, con el detalle de en medio de esa lluvia de golpes detenerse un poco para después seguir dando impactos. A diferencia del juego en donde Joel la saca del cadáver de David, Ellie sale del comedor completamente en shock, y acá es en donde sucede la escena del "yo te cuido chiquita", que según develó Druckmann es la escena por la cual escribió The Last of Us. Su idea de contar la historia de estos dos personajes se basaba en esta escena en donde las dinámicas cambian. Era también la escena que más miedo le daba a la hora de adaptar, porque tenía que generar el mismo impacto que en el juego. Y ahora les dejo que ustedes escuchen cuál fue la reacción de Druckmann después de verlo. And I'm bawling. I'm crying. Not just like tears in my eyes. I'm like, it's waterworks. I was like, I pick up my phone and I just text Craig this one sentence. We did it. Ellie entonces se tira a los brazos de Joel, quien también siente ese mismo alivio de volver a su lugar seguro, a esa persona que logró destrabar su vida que se había pausado, como su reloj, 20 años antes. Para mostrar la diferencia total del lazo entre Ellie y Joel actualmente con la del comienzo, solo basta poner este final en paralelo con el del segundo capítulo, donde después de una experiencia traumante como ver morir a Tess, Joel se da vuelta y la deja a Ellie sola procesándolo, mientras acá la reconforta y acompaña. Un capitulón total para mí de The Last of Us, nos queda solo uno. Fue un viaje intenso, enorme y muy pero muy divertido de cubrir esta serie. Gracias por acompañarme, muchas gracias a todas las personas que estuvieron sumándose semana a semana. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, te pido por favor que lo comentes acá abajo, y si tenés ganas tenés toda la lista de reproducción para verlos todos juntos, desde el primer capítulo hasta el de la semana pasada. La semana que viene terminará la serie, recuerden, es una hora antes porque en Estados Unidos cambia de vuelta el horario y no va a ser a las 11 de la noche de Argentina, por ejemplo, sino que va a ser a las 10 de la noche de Argentina. Después, en cada una de sus zonas horarias pueden hacer los cálculos. Antes de irme, nos quedó pendiente la respuesta de si Ellie podía contagiar o no mordiendo a otra persona, y lo dejé muy al fondo de este video justamente para que todas las personas que no quieren saberlo se vayan. Ahora sí, hay una respuesta bastante concisa a todo esto que sucede en el segundo juego, cuando Ellie muerde a otro personaje que es muy importante, y este personaje después va a seguir su viaje y no está contagiado. Así que podemos entender que en ese universo y cómo funciona el Cordyceps en esta historia, no, Ellie no contagia si muerde a alguien más. Ahora sí, muchas gracias por ese like, gracias por suscribirte, nos vemos en el próximo video si vos querés. Chao.